El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Nuevamente acá con ustedes, bueno, a full teniendo la oportunidad de generar tantos contenidos. La verdad es un placer, lo disfrutamos muchísimo, más allá de que no siempre los contenidos son tan felices como uno le gustaría que fuera. Pero ahí vamos. Además uno se pone nostálgico en la cuarentena, ¿no? Estuve revisando los informes que empezamos gracias al último programa con Atilio Borón y Fernanda Vallejos de Desde el Sur. Estuve revisando los informes que Marcelo hizo en el año 2015 y la verdad que hasta a mí me sorprende algunas cuestiones y lo vigente que están. Han pasado 5 años y hay temáticas que están más vigentes que nunca. Por eso propuse a Marcelo a hablar sobre uno de los informes que es de la Unión Soviética a la Rusia de Putin. Sí, la historia de Rusia, quién es Putin. Pero antes de meternos en ese tema, quería comentarte lo que dijo Gustavo Monastra, uno de los habituales seguidores que no sé dónde lo sacó, rescató, se ve que estuvo buceando y encontró un programa que hicimos con Ariel Basteiro. Sí, es sobre trabajo. Sobre trabajo, estoy tratando de acordarme la fecha. Los avances tecnológicos, y eso todo fue en el 2015, que estuvimos muy activos los años anteriores. 2015, 2016 puede ser. Sí. Pues cuando estábamos en la Universidad de La Plata y la universidad todavía consideraba que era un programa digno para su orilla. Y decía que bueno, que nosotros éramos adivinos, pitonizos, no sé, un término así parecido que había usado. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es ver que por ahí, como son tan disruptivas las cosas que decimos, que vean que lo que decimos, hay cosas que las decíamos hace 5 años y hoy las estamos viendo. O sea, tampoco son cosas demasiado incoherentes que no hay que tomarlas en serio, porque habitualmente se trata de minimizar este tipo de cosas diciendo, esto es ridículo, es conspiranoico, qué sé yo. Bueno, después la realidad te demuestra que no era tan ridículo. 2 cosas. Los vamos a llevar primero a ver la primer parte del informe que Marcelo preparó para aquel entonces, pero antes de eso les recuerdo que necesitamos armar un ejército. Ya tenemos algunos soldados, un teniente y un coronel. Pero como ustedes saben, necesitamos muchos soldados, varios tenientes, varios coroneles y por lo menos un par de generales. Así que me estoy refiriendo a Patreon. Entren a Patreon y sabrán por qué les digo esto y que por favor, muchos soldados viene bien. Anímense un poquito más. Y que se entienda bien. Porque a ver, todavía si piensan que estamos organizando una sublevación, ¿no? Estamos organizando. Es todo metafórico. Eso es verdad. Sí, pero bueno. Mañana viene la sirve patrulla por casa. ¿Te agarró miedo ahora, Ramírez? No es miedo, es conocimiento. Bueno. Por gente, por cosas mucho menores que esta, les han hecho unos problemas de aquello. Bueno, el tema del ejército es en tono de así broma. Que a la señora Frederick que sepa que en realidad esto es una broma, que no se lo tome como Patricia Bullrich. De hecho, hasta hay una invitación a Soros en el Patreon, así que entren al menos para saber de lo que estamos hablando, si es que no pueden colaborar con nosotros. Yo creo que Soros no la leyó si no hubiese colaborado. Si colabora con tantas cosas. ¿Por qué no viene con nosotros? Y aparte siempre suelen apostar a las dos. Claro, pone huevo en todas las canastas. Nos falta y está alguien que apuesta Alguien si lo conoce a Soros, entonces le pega un llamadito. Hay 2 chicos ahí, va. Bueno, los dejo con el informe.
A principios de los 90, el devenir de la historia se ha centrado en la lucha de dos modelos, el capitalismo y el socialismo real, que parecía quedar enterrado definitivamente ante la desintegración del campo socialista liderado por la Unión Soviética. Tal vez lo que mejor ejemplificó la situación fue una famosa frase de un politólogo estadounidense de origen japonés, Francis Fukuyama, quien se animó a establecer el fin de la historia, entendida al menos como la desaparición de los grandes cambios sociales, augurando un futuro venturoso para el capitalismo triunfante que se liberaba de las ataduras que le imponía la competencia socialista. Por primera vez en la historia humana, un gran imperio caía víctima de sus contradicciones internas y de la actividad insurreccional promovida por sus enemigos, sin una confrontación militar directa. Más allá de los debates, hay dos puntos importantes que objetivamente influyeron. Uno fue la carrera armamentística en la que sumergió Estados Unidos con el objetivo de desangrar una economía que no estaba en condiciones de enfrentarse a una más poderosa. El otro punto es la baja del precio internacional del petróleo y el gas, que significaban cerca de las quintas partes del total de los ingresos en divisas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La consecuencia fue la desintegración de la comunidad socialista y junto con ella una crisis de enormes proporciones que azotó a la antigua y esplendorosa Rusia, heredera del enorme imperio de los zares, que pasó a ser considerada como una nación de segundo orden, sin mayor futuro que ser una proveedora de materias primas para los grandes mercados de Occidente. Pero pese a esos pronósticos y a la dura realidad de los 90, se produciría un cambio inesperado. Un antiguo agente de la KGB, los servicios de seguridad soviéticos, alcanzaba la dirección del FSB, el actual Servicio Federal de Seguridad, llegando al poder y consiguiendo revertir el clima de pesimismo por una caída que no encontraba piso. Putin encontraba un país devastado por el shock de privatizaciones que había lanzado Boris Yeltsin. Sus primeras medidas apuntan a consolidar la economía de su país, para lo cual decide emprender una lucha contra las mafias que dominaban la escena postsoviética, persiguiendo a oligarcas enriquecidos que cada vez tenían mayor intromisión en la política, como Boris Berezovsky, Vladimir Gusinsky y Mikhail Jodorkovsky. La gestión y su personalidad han logrado que alcance niveles de aceptación de entre el 85 y 90%, y esa fortaleza interna le ha servido para que Rusia comience a reconstruir su influencia internacional. Impresionante, Marcelo, te tengo que felicitar. Muy bueno, de verdad, ya no sé ni por dónde empezar a preguntarte. ¿Cómo se te ocurrió hacer este informe en aquel entonces? Vamos por ahí. No, yo creo que en realidad esto venía mucho por la cantidad de confusiones que hay alrededor de Rusia. Estaba cansado de escuchar que estaban volviendo al socialismo, que la revolución parecía que nunca había quedado en la Unión Soviética, muchas confusiones sobre que es ruso, después por otro lado el imperialismo ruso que nos viene a poner la bota en el cuello. Sí. Entonces había tantas cosas que dijimos, bueno, hagamos un repaso sobre eso, hagamos un programa, charlémoslo. Y bueno, hicimos un programa, en realidad lo que estamos ahora es rescatando el informe para poder ponerlo y para que se vea lo que hace 5 años aproximadamente, nos pusimos de acuerdo cuando fue la fecha, pues no nos fijamos antes de grabar el programa. Este informe fue hecho en noviembre del 2015. Bueno, entonces viene con precisión. Ya la tengo. Yo fui el improvisado. Aparte hicimos un programa con Damián Jakubowicz, la Rusia de Putin. Sí. La verdad, maravilloso ese chico, le tengo mucho cariño tanto a Damián como a Alejandra, son dos personas con las cuales me encantaría trabajar. Alejandra conoce mucho el tema místico. Sí. Y sería bueno volver a hablar del tema del misticismo en la política. Entonces, si algunos tienen ideas, sugerencias, preguntas para hacer, podemos trasladársela y armar un programita sobre eso. Cuando solucionemos el problema de los vivos que estamos tratando de hacer, porque
Sí, con Patricio Lons quedó pendiente, pero prometo que lo vamos a entrevistar y va a ser algo muy bueno. Soy yo la que necesito ponerme un poco más con la tecnología. Íntimamente también cuento que en realidad Ivonne no se conforma con que se vean 2 pantallas, quiere hacer una superproducción con cámara, no lo va a lograr, no importa, pero es cabeza dura y bueno. Hasta que no se decida hacer algo... O mejor y más grande del mundo. Claro, hacer algo más flexible al alcance de una humilde producción. Ahí está. Volvamos a Rusia. Sí. Volvamos al informe, volvamos a qué es Rusia, ¿no? Dada su composición. Contarnos un poco, volver al tema. Uno de los temas, yo creo, más importantes de entender es precisamente eso, ¿qué es Rusia? Porque las confusiones que te decía al principio son las que vos ves habitualmente. Rusia es un país que tiene más de 1 milenio de existencia, que nace en lo que hoy son los territorios de Ucrania, y es un país que nace ligado a la expansión del cristianismo en esa región del mundo. De hecho, va a terminar siendo los príncipes rusos quienes expandan por toda Europa Oriental y Asia Central, casi te diría, en muchos lugares, donde llegaba el Imperio Ruso, el cristianismo. Y eso es algo indisoluble y hay que tenerlo absolutamente presente, porque hasta en las épocas soviéticas más duras, hubo una resistencia y una resiliencia de ese sector cristiano, que ya les cuento que no es lo que estamos acostumbrados con el catolicismo, es mucho más rígida las estructuras, porque se lo toman tal vez más en serio que los católicos. Entonces Rusia tiene ese componente, es un país inmenso que tiene todo tipo de riquezas dentro de su territorio, energía, minerales, ahora se ha hecho un enorme productor de alimentos, tiene decenas de nacionalidades, tiene un 20% de musulmanes viviendo aproximadamente dentro de su territorio, lo cual incluso representa, que después lo vamos a hablar, algunos desafíos, porque la tasa de crecimiento de los musulmanes es mucho más alta que el resto, entonces tienen un peso creciente, y que Putin sabiamente incorpora en las estructuras gubernamentales, los quiere integrados para evitar después tener problemas, como sucede en algunos otros lados, con enclaves que después el globalismo termina usando para levantarlo el Imperio Británico. Y Rusia ha estado en guerra con el Imperio Británico, según ellos mismos lo dicen, desde hace 5 siglos. Una guerra con picos de intensidad y otros valles, pero la verdad, constante. Vos nombraste un poco por arriba y yo quisiera saber exactamente qué papel juega la Iglesia Ortodoxa Rusia del Patriarcado de Moscú. Bueno, la Iglesia Ortodoxa, como te decía, es parte de la vida diaria. Si bien no todos los rusos, se calcula que aproximadamente un 70% de los rusos hoy son cristianos ortodoxos, es importante tener en cuenta que Rusia viene de un periodo de ateísmo de 7 décadas. Y sin embargo, el florecimiento del cristianismo significa que, bueno, que las raíces seguían vivas. Acá hago un paréntesis. En el libro Cómo Putin puso de pie a Rusia, nosotros estamos organizando para hacer una presentación para fines de julio. Va a estar con la presencia del arzobispo de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que en este momento está en Moscú. Vamos a tratar de que fue el responsable para toda América, hasta hace un mes atrás que viajó a Moscú. Exacto. Y bueno, y con el embajador de Rusia en la Argentina vamos a tratar de estar como para hacer una presentación virtual, dadas las circunstancias. Y seguramente con algún intelectual ruso, que también estará desde Rusia, porque la idea de eso, bueno, es presentar el libro, porque no se pudo por la pandemia como se había planificado en su momento. Bueno, ahí en este libro vos abordás cada uno de los... Quiero aclarar una cosa, porque ya van 2 o 3 que me lo dicen, y uno a veces presta atención a estas cosas. El libro no se pudo imprimir en forma convencional. El libro se hizo en una versión electrónica que está en Amazon, y además Amazon brinda la posibilidad de tener una edición en papel si uno quiere. Tiene un costo diferencial, creo que es bastante más cara que la otra, pero bueno, cada uno elige como lo quiere leer.
El tema de eso es que, porque algunos nos dijeron, pero ¿cómo ustedes con Amazon, una organización sionista, Jeff Bezos? Nosotros usamos las herramientas que podemos. YouTube tampoco es precisamente la panacea, el paradigma de lo revolucionario, aparte, de lo si nacional. uno quiere darse a conocer, necesita estar presente. Usamos YouTube, usamos Facebook, usamos Twitter, y el único canal de comercialización que nos brinda esta posibilidad de poner el libro al alcance de algo, porque como ya 1000 veces dijimos, nuestra forma de financiación es esa, porque nadie va a financiar a alguien que diga lo que decimos nosotros, es porque no nos financia ni solo por un lado, ni nos financia las empresas por el otro, por lo tanto no hay financiación, y menos los gobiernos. Entonces, la única forma que te queda es buscar el único canal que hay, que es Amazon. Lo siento, si alguien hace un canal nacionalista, revolucionario, antisionista y lo quiere comercializar, con gusto. El problema es que no existe, no llegamos a la gente que necesitamos llegar. Y hablarnos endogámicamente entre nosotros, entre 5, para mostrar qué buenos somos nosotros, qué inteligentes. No tiene sentido. Entonces, bueno, eso quería comentar eso, me había quedado picando porque 2 o 3 veces ya nos comentaron, pero eso es sionismo. Y es lo que hay. O sea, pongamos los pies en la tierra para trabajar. O sea, que nosotros saquemos el libro de Amazon no va a ser que Amazon pierda nada. O sea, ni se van a dar cuenta. Ni se van a dar cuenta. y vamos a estar peor de lo que vamos a estar. Por eso, entonces usemos en la medida que podamos hasta que estemos en condiciones de hacerlo de otra manera. Si mañana aparece un equivalente a Amazon ruso, bueno, lo haremos. No sé, Alibaba, no se me ocurre pensar, o Tencent, alguna china, pero no veo que tengan presencia en los mercados de habla hispana. El libro está en español, así que es difícil. Aparte, Amazon pide una exclusividad de 90 días y no he visto que los que han reclamado nos hayan desbordado las ventas precisamente. Apenas vendimos algunos ejemplares, lo cual por supuesto agradecemos, pero tampoco es que podemos tirar manteca al techo. Pero bueno, estabas con el tema de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Bueno, entonces ahí yo en el libro un poco cuento cómo es la historia, cómo se funde, cuáles son los padres fundadores de la Iglesia y las relaciones que han sido de ida y vuelta con el poder político. Porque si bien algunos príncipes rusos lo tomaron como propio, por ejemplo Pedro el Grande, Pedro I, ha tenido muchas dificultades. Iván también, Iván, que en Occidente se conoce como Iván el Terrible, Iván el IV, que para los rusos en realidad no logran entender por qué decimos Iván el Terrible, porque para ellos, claro, también ha tenido una ida y vuelta con la Iglesia, porque bueno, tenía una forma de gobernar un poquito dura, pero es una cosa que uno para analizarla tiene que ponerse en el contexto de la época, donde había una disputa permanente de poderes y se expresaban de esta manera. Entonces, la Iglesia en algunos momentos fue una parte, siempre estuvo separada del Estado, pero por otro lado tuvo papel protagónico en las decisiones de ese Estado, y en otros momentos fue marginada. En la época soviética, obviamente creo que fue la peor etapa, que tampoco fue homogénea, hubo problemas al principio, serios, grandes persecuciones, hasta que llega el enfrentamiento con la Alemania nazi. Entonces, cuando empiezan las disputas y se veía la magnitud del problema, Stalin recurre a lo que era lógico, es decir, apelando a las ideas marxistas y al socialismo, no vamos a conseguir detener a los alemanes, necesitamos movilizar el espíritu ruso. Y ahí es un poco que lo que se entronca el libro y lo que es la idea de este programa es entender ese espíritu ruso. Ese espíritu ruso es el nacionalismo, es religión, es historia, es tradición. Entonces, parte de toda esa cultura central, como hablamos, era la Iglesia. Entonces, ¿qué hizo Stalin? Empezó a reconstruir templos y a llamar sacerdotes para que bendigan las tropas que iban al frente, lo cual era absolutamente inédito. Una vez conseguida la victoria en la Segunda Guerra Mundial, el proceso más o menos se mantiene un tiempo, pero con la llegada al poder de Khrushchev, nuevamente comienza la presión contra la Iglesia Ortodoxa rusa. Se calcula que hubo unos 200.000 sacerdotes o miembros de la Iglesia que fueron perseguidos, asesinados en algunos casos, exiliados en otros, que es más o menos el número que se estima de la presión que sufrió la Iglesia Ortodoxa Rusia. Sin embargo, este proceso produce después un descongelamiento y se vuelve a acercar la Iglesia, y
sufre una pérdida de posiciones en la época de Yeltsin. ¿Por qué? Porque si bien había libertad religiosa, el avance de los derechos occidentales choca con las creencias ortodoxas. Por ejemplo, en 1993 la naciente Federación Rusa adopta leyes que habilitaban temas de orden, por ejemplo, despenalizar la homosexualidad, y eso es evidentemente un retroceso para las posiciones de la Iglesia Ortodoxa. Claro. Y eso lo hace por presión de la Comisión Europea en su momento, que condicionaba las ayudas a que se reconozcan estas cosas. Para que veamos algunas de las cosas que decimos como se ven en la práctica. La llegada de Putin, con la necesidad de reconstruir el país, sabe que necesita ese papel. Después de la caída soviética, pese a este distanciamiento que yo te decía, se edificaron unos 25.000 templos en la Unión Soviética en tiempo récord, y se vivió ese renacimiento otra vez espiritual del pueblo ruso. Y una cosa muy importante es que el pueblo ruso es un pueblo muy místico, muy espiritual y muy místico por tradición. Estamos hablando de cientos de años, de siglos. O sea, calculemos que 5 veces la historia que tienen nuestros países latinoamericanos, ellos ya tenían existencia como un Estado, como una tradición, como una unidad cultural. Entonces no es tan fácil cambiar costumbres de generaciones y generaciones y generaciones porque a alguien se le ocurrió cambiarlas, porque estaban mal, por lo que sea. Bueno, esto fue uno de los motivos del éxito de Putin, que apeló justamente a esto, al nacionalismo, a las tradiciones, a su cultura y todo esto. El tema que siempre hay una confusión acá es el tema de la palabra imperio, ¿no? Porque nosotros lo tenemos muy asociado con el imperio norteamericano, con Estados Unidos, y ¿podrías ejemplificarnos, o sea, qué significa el Imperio Ruso? Claro, bueno, es una cosa que por eso teníamos la charla pendiente con Patricio Lons, porque queríamos hablar de la hispanidad y el Imperio Español, cómo se movió. Te cuento una novedad, ya que estamos, perdón que lo interrumpa. El 9 de julio vamos a hacer una charla justamente con el tema ese de la hispanidad. Estamos ahí coordinando, así que vayan preparándose un lugarcito. Va a ser, seguramente es un día feriado, si no hay ningún cambio, a las 14 horas, y vamos a tratar, si yo ya aprendí a manejar las cuestiones tecnológicas, las cuestiones técnicas. Bueno, eso también va a ser para hablar un poco de este tema de los imperios, precisamente con un par de intelectuales rusos, que no quiero tirar los nombres ahora, que no, exactamente. Bueno, pero que son interesantes por la visión civilizatoria que ellos tienen. Y acá nos metemos en el tema que me preguntabas. Exacto. Nosotros, por un lado, tenemos una visión del imperio como el imperio británico. Que el imperio británico ha tenido unas características propias. Es un imperio de rapiña, es un imperio donde identifican lugares que les interesan, virtualmente los toman, los ocupan, destruyen la cultura, se llevan todo lo que pueden, no dejan nada a cambio y se van. Entonces la visión es absolutamente negativa. Después, cuando uno ve otros imperios y ve la concepción que tiene un chino o que tiene un iraní sobre el imperio persa o un ruso, uno se encuentra con una realidad un poquito distinta. Ellos entienden el imperio como un espacio contenedor de culturas e integran esas culturas y esos pueblos a la administración del imperio. O sea, no es que en Londres se toman las decisiones sobre lo que va a pasar en Australia, en Argentina o en donde sea, o en India. Bueno, Argentina lo dije, nunca la terminaron de conquistar, por lo menos oficialmente, pero todo lo que hoy es el Commonwealth, sino que es como si en Londres gobernaría la reina, pero con un primer ministro canadiense, un ministro de Economía que viene de la India. O sea, se integran en la administración del Estado. Y eso es lo que hace que tenga estabilidad el imperio. Por eso esos imperios suelen durar siglos y siglos y siglos, mientras que lo que hoy vemos como el imperialismo norteamericano duró un suspiro. En términos históricos nos parece mucho, pues nacimos bajo la fuerza norteamericana, bajo el dominio. Claro, pero sin embargo, en términos históricos nada. El imperio británico, si bien tiene 4 o 5 siglos de existencia,
la realidad es que la supremacía real le duró ¿cuánto? 2 siglos y monedas. Después empezó ya el proceso de decadencia. Entonces, estos imperios han logrado esa estabilidad y eso tiene que ver mucho con esa visión. Entonces, el ruso cuando habla del imperio, habla de otra cosa. Por eso ellos tienen un debate interno sobre qué era su imperio. Porque la Federación de Rusia en realidad está armada sobre los restos del imperio ruso. Y la Unión Soviética era más todavía. Lo que pasa es que después perdió casi un 50%, depende de arriba para abajo, de abajo para arriba, o un 30% de sus territorios, cuando cae precisamente la Unión Soviética y se producen el reparto de un montón de naciones que hoy cuando las vemos tendemos a confundirlo. Y esto también es bueno tenerlo en cuenta para cuando hablamos de Medio Oriente. Hay naciones preexistentes, pero que no eran estados. Y no me hablo ya solo del Estado moderno, sino en una administración independiente previa al Estado moderno. Sí. Por ejemplo, Georgia, todos los tanes, Uzbekistán, Kirguistán, Uzbekistán, eso eran administraciones que dependían del Imperio Ruso. O sea, no hubo un Estado previo. Entonces, ¿qué pasa? Son naciones que salen nuevas y se independizan nuevas, pero en realidad están en conflicto, porque por un lado tenés sectores que buscan la integración con el imperio anterior, porque toda la vida, eres como, para entenderlo es como si nosotros dirigiéramos, siendo argentinos, que Córdoba o Santa Fe mañana se independizan. Y por eso es interesante lo que dice Patricio Alonso cuando habla de secesión, pero después vamos a hablar de otra manera. Porque en realidad, vos lo que estás haciendo, vos te independizás cuando vos eras algo, te conquistaron y conseguiste independencia. Claro. Pero en este caso estamos hablando de partes integrantes de algo que nunca tuvo una existencia previa. Entonces, cuando se separa, que esa es la discusión de España con Cataluña, Cataluña nunca fue un reino. Entonces, la separación de Cataluña es una secesión, no es una independencia. Claro. Ese proceso es lo que nos explica un poco lo que pasa con el Imperio Ruso. El Imperio Ruso, todas estas naciones las comprendía dentro de eso, respetando las culturas. Y esto no quiere decir después que no haya habido malos emperadores o buenos emperadores, porque eso es otra cosa. Es como así que la democracia es buena o mala de acuerdo al presidente de turno. Claro. Hay presidentes buenos, hay presidentes malos. Ha habido reyes buenos, ha habido reyes malos. Si después discutimos el principio absolutista de por qué alguien reina sobre los demás, es otro tema, pero es un tema más filosófico. Yo acá estoy hablando de lo concreto. Cuando uno habla de las distintas formas de administración, hablas en abstracto y en forma de la eficiencia de conducción de un Estado, no en forma después de lo que éticamente sería bueno o malo. Es otro tema, no es lo que estamos discutiendo ahora. Entonces, porque después ya veo que me van a decir, no, pero tal emperador hizo. Está bien, pero eso es un problema de ese emperador. Yo estoy hablando de la estructura imperial. Okay. Ahora vamos a llevar a la segunda parte del informe. Ahí lo único que podíamos decir que se deshizo fue el tema de BRICS por razones. En mi defensa, unos meses antes, un año antes, no llegó un año antes, Argentina estuvo a punto de entrar dentro del BRICS en la reunión de Fortaleza. Exactamente. Que al final, por motivos que siempre comentamos, de Dilma Rousseff, que no estaba muy de acuerdo, sectores del PT, qué sé yo, Brasil no lo permitió, como se entraba por consenso no se pudo, pero en ese momento era la gran esperanza eso precisamente. Así que los llevo con la segunda parte del informe. La política exterior de Rusia en estos años ha virado desde la Guerra Fría con Occidente hacia un alineamiento casi incondicional para nuevamente distanciarse del poder global representado por Estados Unidos en una alianza con la Unión Europea, antiguo orden que refleja el balance de poder resultante de la victoria tras finalizar la Guerra Fría, y no a las relaciones de poder actuales, donde surgen otros actores internacionales que cuestionan ese mundo hegemónico. Esta visión de un mundo multipolar ha llevado a la Rusia de Putin a acercarse a un enemigo del último medio siglo, China, y establecer con el país más poblado del mundo una alianza estratégica que se compone de varios frentes. En primer lugar, ha sentado las bases de un grupo de naciones que aparecen como la principal amenaza al hegemonismo occidental. El BRICS,
alianza que conforman con la ya mencionada China, un antiguo socio como la India, un representante de África y el mayor país latinoamericano, que es Brasil, que ha venido ganando protagonismo rápidamente por su densidad poblacional, extensión territorial, materias primas, energía y capacidad financiera creciente. La importancia estratégica del BRICS es que reúne al 40% de la población mundial y a 3 de las 6 principales economías por PBI, medido por su PPA, paridad de poder adquisitivo. La abundancia de capitales con que cuenta China le ha permitido encarar un ambicioso plan de inversiones a través de nuevos organismos como el Banco Asiático de Inversiones e Infraestructura, que está poniendo a punto un sucedáneo del SWIFT que se encarga de la compensación de los pagos internacionales y la creación de agencias de calificación de deuda. Pero no solo el BRICS se encuentra dentro de las principales apuestas rusas. También en su propia zona de referencia, Rusia ha conformado la Unión Económica Euroasiática en asociación con países surgidos a partir de la caída de la Unión de Repúblicas de Socialistas Soviéticas y especialmente la Organización de Cooperación de Shanghái. Tal vez la apuesta más importante, porque además de incluir a China y a India, prevé actuar en cuestiones de seguridad colectiva, un germen de una alianza militar futura. La reacción hostil de Estados Unidos a este resurgir ruso se ha visto reflejado en un incremento de las sanciones económicas, utilizando como excusa la situación de Ucrania y el aumento de la presión militar de varias formas. Una es la absorción de Ucrania incorporándola a la OTAN, alianza militar que se ha venido desplazando hacia las fronteras rusas desde los 90, pese al acuerdo realizado en su momento entre Gorbachev y George Bush padre para que no se avance en las fronteras del país eslavo. La presión militar también incluye el desplazamiento de tropas sobre los países bálticos, fronterizos con Rusia, y el emplazamiento de escudos antimisiles y nuevos sistemas de misiles con cabezas nucleares en países como Alemania. Esta ofensiva, que amenaza la seguridad rusa, se ve acompañado con los sucesos de Medio Oriente, que han llevado a intervenir militarmente a Rusia en Siria, a fin de evitar que caiga el gobierno de Bashar al-Assad en manos de Daesh o Estado Islámico, un país clave para la maltrecha estabilidad regional. La presión política, económica y militar que está ejerciendo Estados Unidos y sus aliados regionales sobre China, más la presencia de grandes porciones de territorio propio con población mayoritariamente musulmana, blanco de intentos de desestabilización, han impulsado a una cooperación entre Rusia y China sin precedentes. Hoy el acercamiento llega a tal punto que Rusia ha decidido apoyar a China en sus esfuerzos militares, transfiriendo tecnología y equipamientos sensibles que le permitirán al gigante asiático aumentar sus capacidades defensivas. Rusia, en 2 décadas, ha conseguido revertir la imagen decaída e incontenible y hoy asoma nuevamente como uno de los grandes actores globales. Aprovechando la experiencia diplomática histórica, está creando un abanico de alianzas que ponen en entredicho el hegemonismo occidental. Bueno, hemos vuelto acá, creo que hemos vuelto todos, no sé si se dan cuenta después del informe. ¿Cómo se inserta Rusia en el orden actual, ¿no?, de los acontecimientos, Sí. teniendo en cuenta que han pasado 5 años desde este informe? Bueno, ahí es uno de los... Bueno, lo siento, pero bueno, que tenía que estar. Ese es uno de los temas también interesantes de hablar, porque a Putin hay que entenderlo por lo que es y no por lo que muchos creen que es. Putin no es un líder socialista, Rusia no es un país anticapitalista. Ese es el primer punto a tener en cuenta. Lo que Rusia es nacionalista, y ahí es donde está el eje del tema. Por eso no puede entrar dentro de lo que es el globalismo financiero, porque el globalismo financiero, el modelo que busca, es un modelo de estados dependientes. Y en el caso puntual de Rusia, esto ya se combina con una cuestión occidental, como te decía al principio, de una lucha de siglos entre estos dos poderes, el anglosajón y el eslavo con cabeza en Rusia, que
busca desestructurar a Rusia. O sea, eso en algún momento, en la década del 90, se planteó seriamente, al final no se terminó haciendo, muchos consideran que fue un error, porque ahí Occidente tuvo la posibilidad de desestructurar a Rusia después de la caída soviética y fracturarla en 5 o 10 países, y no lo hizo. Rusia, cediendo algunas partes del territorio, conservó su corazón, y entonces eso es un tema a tener muy en cuenta. Después también hubo declaraciones, no recuerdo quién había sido, que dijo que tuvieron la oportunidad de aplastar a Rusia y tenían que haberlo hecho desde un... Sí, eso lo han dicho algunos rusos conocidos nuestros, que no sé si estamos autorizados a dar su nombre, pero que ellos consideraban eso, que se equivocaron. Le subestimaron la capacidad rusa, creo que de la misma manera que subestimaron el control sobre China, y tiene que ver con lo que veníamos hablando antes, que tienen una historia tan fuerte, tan propia, con raíces tan internas, que es muy difícil controlarlos. Es muy difícil. Vos pensás que los están controlando, pero en realidad ellos siguen siendo ellos. En algún momento, cuando consideren la situación favorable, van a cambiar esa visión. Entonces Rusia hoy lo que tiene es un modelo de inserción diferente al globalismo financiero. No concuerda con eso, por eso es que se acerca a China ante un enemigo en común. Y por eso yo siempre considero que China no es parte del modelo globalista. Es una vieja discusión que siempre tenemos. China tiene un modelo propio, lo mismo que lo tiene Rusia, porque es un problema, más en el de China, es un modelo que viene de miles y miles de años. Entonces no van a cambiar porque en Londres lo decidan. Eso es un error. Los chinos usan a Londres, no Londres usa a China. Yo sé que mucha gente está muy de desacuerdo. Claro, creen que no es así, pero es que no entender lo que es el pensamiento chino. Pueden estar 3 siglos siendo usados y nosotros decimos, no, sí, porque lo de ellos es un objetivo a largo plazo. Tiene una concepción del tiempo muy distinta, que Helfenstein, por ejemplo, en su libro lo explica muy bien. Como China ve el tiempo distinto a Occidente. Para China el tiempo no es prioritario, lo prioritario es el objetivo. El tiempo que demanda es el tiempo que deberá transcurrir. No importa si son 1 año, 10 años, 100 años. Y volviendo al tema de Rusia, ¿no? Algo tan polémico, ¿cuál es la relación con Trump y qué pasa con los demócratas y el Deep State, que también incluye a los republicanos? Bueno, yo creo que precisamente como tiene ese modelo antiglobalista que necesita quebrar un proyecto que subordinaba a Rusia a un poder transnacional, porque ahí la clave es entender el papel del nacionalismo. No es casualidad que hoy desde los medios de comunicación en cierta medida se reivindique la izquierda, se reivindique el comunismo, salvo los sectores muy ultras que te hablan de socialismo hasta en la sopa, pero después el resto no les importa. ¿Por qué? Porque es algo que ya ni siquiera existe. El problema, lo que existe y lo que es real, es el nacionalismo. Y eso es lo que están enfrentando. Y Rusia representa eso. Lo mismo que pasa con China, que pese a ser socialista, lo importante de China no es que sea socialista, es que es nacionalista. Y ahí es donde tenés el punto de unidad con Trump. ¿Por qué? Porque Trump viene a romper ese proyecto también. Por un motivo similar. Porque el proyecto del globalismo, y por eso es importante entender que no es el imperio, sino es el globalismo financiero, lo que necesita es subordinar estados. Estados Unidos era un megaestado gigante, muy poderoso económicamente, militarmente, culturalmente, que debería ser destruido. Por eso el globalismo lo que hace es copar todas las estructuras comunicativas y de formación académica, de entretenimiento, y desde ahí baja la ideología. Pues es una ideología destructiva para posibilitar atomizar a Estados Unidos. Estados Unidos fue usado como la herramienta para imponer este modelo en el mundo, para desestructurar otras cosas. Pero cuando terminara su papel, a Estados Unidos le llegaba el turno. Y eso es lo que Trump ve. Estados Unidos no puede seguir haciendo ese papel, no le da, se va a desangrar en el intento, y eso es lo que quiere el globalismo. Y ese es el origen de la lucha entre estos dos sectores. Entonces lo que hace el punto que uno ve de unidad con Putin y con Xi es ese. Es que Trump
tiene el mismo modelo base, el mismo enemigo. Cada uno tiene su país. Entonces ahí después uno ve confusiones cuando se cruzan los intereses. Porque en algunas cosas los intereses de Estados Unidos están cruzados con los de China, a pesar de ser de Trump. Por eso, por eso, a veces hay que tener cuidado en entender qué va primero. O sea, es un proceso multifacético, pero con dos destinos distintos. Entonces, la unidad Putin-Trump, pese a que lo desmienten, o sea, los demócratas y el Deep State lo usa esto para desarticular a Trump. Trump se defendió, los rusos lo negaron, pero la realidad, en serio, la verdad, es que hay un acuerdo más que tácito, yo creo que hay un acuerdo explícito entre Trump y Putin. Y para mí hay un acuerdo también con Xi. Para mí los tres juegan el mismo partido. Por eso hoy, a pesar de los disturbios, las declaraciones que hay de China o de Rusia son, podríamos decir, suaves, relativamente cortas. No están tratando de ahondar la crisis de Estados Unidos, sino en realidad están tratando de que Estados Unidos siga cuidando las formas, criticando algunas cosas, y los chinos aprovechando para decir, después nos dicen nosotros autoritarios, en Tiananmen o ahora en Hong Kong, cuando miren ustedes lo que están haciendo con sus propios ciudadanos, pero no intentan desestabilizar, porque más allá de que eso podía unir a todos los norteamericanos en contra de ellos, también desestabilizarlo sería voltear a Trump y por ahí abrir las puertas a un gobierno que sea peor, que nuevamente vuelva a la política que se había hecho en algún momento, que era vamos por Rusia y después vamos por China, o vamos por China y después vamos por Rusia, por el que esté más débil. Y eso es la respuesta de por qué Putin dedica tantos esfuerzos al tema militar. Hablando del tema militar, yo creo que en algún momento tenemos que hacer un programa solo hablando sobre las fuerzas militares rusas y la actuación. Pero vamos hoy a hacerme un breve resumen nada más de cómo se ven las Fuerzas Armadas rusas hoy. Bueno, yo ahí creo que vamos con un poco con lo que venían con el tema anterior, ¿no? Rusia lo que está notando, está viendo claramente Putin, es que el modelo de hegemonía del globalismo implicaba en algún momento desarticular los estados poderosos. Entonces iban a ir por Rusia. ¿Cuál era la forma de garantizar que eso no pase? Vos sos el líder de un país que hereda las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética. Fuerzas que habían quedado desestructuradas, desmoralizadas, con muchos problemas logísticos, con problemas económicos, pero con cabezas nucleares y con una tecnología que ahora, yo creo muchos en Occidente están empezando a ver. La capacidad militar que había desarrollado la Unión Soviética fue impresionante, porque recién podemos decir que el primer avión que es de producción netamente ruso, es el Sukhoi 57, el caza de quinta generación nuevo. Pero hasta el Sukhoi 35 es un producto soviético. Son reformulaciones y actualizaciones de un modelo base que habían desarrollado los soviéticos. O sea, estamos hablando de un modelo que tiene 30 años de diseño, pero que es superior probablemente a un F-35 norteamericano. Entonces, lo que notamos es que dejó una estructura cultural muy importante. La apuesta por la ciencia que tuvo la Unión Soviética, por el desarrollo de la física, la matemática, la química, la ingeniería, se ve reflejado ahora en cuestiones como esta industria aeroespacial rusa que está muy avanzada. Entonces lo que tiene que ver, lo que hace Putin es decir, bueno, me apoyo en esto para garantizar que no me fuercen un cambio de régimen con una invasión. Porque veíamos como la OTAN venía avanzando y tomando países sobre las fronteras rusas, entonces la solución para eso era, bueno, busquemos una forma de disuadir. Y ahí empezó un programa de desarrollo sobre las bases soviéticas que yo te decía, de nuevos armamentos. Entonces ahí tenés el sistema de antimisiles, los S-300, después los S-400, ahora los S-500, y ya están trabajando en el S-600, lo cual quiere decir que en lo que es la detección y destrucción de ataques de misiles o
la capacidad de denegar el acceso territorial a fuerzas extranjeras, a aviones extranjeros, Rusia lo tiene con un avance entre 10 o 15 años de diferencia con Estados Unidos. Después, en el próximo programa, prometo hacer una comparación entre los sistemas S-400, S-500 y los Patriot PAC-3 norteamericanos. Es interesante eso, saber hablar de la relación, ver Rusia, la relación con Estados Unidos. Mucha gente le va a parecer por ahí aburrido, otra le va a parecer interesante. Lo que yo digo es, si uno quiere hacer análisis, como uno tiene que tener una base de economía, tiene que tener una base del tema militar. No importa que seamos expertos, no hace falta saber los nombres de cada uno de los misiles y qué función cumple, pero sí tener una idea de qué está pasando. Entonces, a partir de eso, lo que Rusia desarrolla, el sistema de antimisiles, desarrolla una tecnología de misiles hipersónicos. Son misiles que vuelan a más de Mach 5 veces la velocidad del sonido, y pone el acento. Vos fíjate que Putin en la última presentación que hace, esas conferencias que hace a fin de año, esas maratónicas conferencias, Putin hace una descripción de la nueva generación de armas rusas. Entre ellos te nombra, por ejemplo, el misil Sarmat y en especial el planeador hipersónico Avangard, que es absolutamente revolucionario y que haría inútiles cualquier tipo de defensas antimisiles de Estados Unidos. Después desarrolla una generación de submarinos nueva, desarrolla drones subacuáticos, como es el Poseidón, que es una especie de mezcla entre eso es un submarino no tripulado con propulsión nuclear y cabeza nuclear, que podía desatar un tsunami en la costa. Al tener propulsión nuclear, lo que consigue es tener un radio de acción ilimitado. Entonces este dron, que podría moverse a 1000 metros debajo de la superficie, es prácticamente indetectable. Podía estacionarse cerca de una ciudad costera, por ejemplo Nueva York, hacer una explosión nuclear y producir un tsunami que borraría del mapa la ciudad. O sea, la capacidad de destrucción de la nueva tecnología rusa es infinita, es muy superior a la que tiene norteamericana. Y han tenido grandes avances en lo que es la guerra electrónica, o sea, porque todos estos equipamientos tienen mucho que ver con la capacidad de dirigirse, y para eso necesitan comunicaciones. Si vos interferís en las comunicaciones, interferís en esos programas, vos lográs inutilizarlos. Rusia tiene un papel de avanzada, porque Rusia se dedicó a esto aparte porque Estados Unidos siempre le pareció que era un tema secundario y nunca se desarrolló en este aspecto. Entonces ahí también encontramos una gran ventaja. Entonces lo que Rusia ha conseguido es, primero, modernizar sus Fuerzas Armadas. Aproximadamente el 70% de las Fuerzas Armadas ya son de nueva generación, muy superior al porcentaje de Estados Unidos. Tiene un sistema un sistema estratégico de misiles que están por encima de las capacidades de Estados Unidos. Tiene un sistema de detección y destrucción de antimisiles también. Tiene un sistema de guerra electrónica superior. Lo que tiene es un ejército mucho más funcionado, mucho más tecnológico, mucho más avanzado, y ahora con una experiencia en Siria, porque está probando todas las armas nuevas. Tiene entonces todo este tema de desarrollo tecnológico concentrado en unas Fuerzas Armadas más pequeñas, muy tecnológicas, con mucha capacidad de combate, testeadas en Siria, la mayoría de las armas, contra un ejército sobredimensionado, como es el de Estados Unidos, atrasado tecnológicamente, con problemas de cohesión, la misma voluntad de combate. O sea, Putin asienta su poder en las Fuerzas Armadas y además inteligentemente lo transforma en una industria. Entonces exporta, y es el segundo o tercer exportador del mundo hoy, y va ganando mercados porque sus productos son buenos, confiables, baratos y probados. A diferencia de los norteamericanos, que no son tan buenos, son muy caros y tienen, en líneas generales, no son robustos, son muy delicados. Necesitan mucho mantenimiento, es mucho más caro el servicio de postventa. Es un dolor de cabeza lo que hace Estados Unidos en armamento, porque en realidad es una cosa pensada en líneas generales para el negocio de la empresa. Rusia quiere captar mercados y bueno, viene con otra tecnología. Esto vamos a profundizar entonces en un próximo programa. Por hoy cerramos ya. Los animales están todos inquietos, así que eso marca el principio del fin.
Así que... Solo para cerrar quería agregarte una cosa, que es, uno tiene que entender culturalmente a Rusia, tiene Claro. que entender culturalmente a China. No podemos pensar como un argentino en Rusia, tiene que pensar como un ruso. Claro. Y es difícil pensar como un ruso porque uno no siente, uno no tuvo las vivencias, pero si no consigue eso, nunca vamos a entender qué es lo que pasa en otro país y por qué actúan como actúan. O como dicen los iranios o el embajador de Irán, mírame con mis ojos. Así Sí. que esta es la mejor manera. Bueno, Marce, nos seguimos viendo, pero acá en este programa nos vemos en la próxima edición. En cuanto a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Soy un poco pesada y reiterativa, pero agradeciendo desde luego la difusión de nuestros contenidos, dando like, compartiendo, suscribiendo para que podamos cambiar de categoría en YouTube, y su apoyo invaluable en Patreon, que ya les comenté a un principio. Así que muchísimas gracias como siempre y nos vemos en la próxima edición de Humo y Espejos.